¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la bienvenida a este video eh, que titula Simone de Beauvoir, fundadora del marxismo feminista. Simone de Beauvoir, fundadora del marxismo feminista, es el título del video de hoy. Vamos a reflexionar, como ven ustedes en el título, ella, esta filósofa, escritora francesa, de mediados del siglo XX, pues ella fue la que fundó el marxismo feminista. El feminismo ya tenía sus antecedentes desde fines del siglo, desde fines del siglo XVIII, eh, alrededor de lo que fue la Revolución Francesa. Ya tenía sus antecedentes ahí. Habían muchas mujeres en el siglo XVIII que evidentemente escribían, hacían activismo político, apegados a los principios liberales, eh, vinculados a la Revolución Francesa en 1789. Eh, y desde ahí, desde esa época hasta el siglo XX, eh, más de 150 años, hubieron muchas mujeres que exigían eh, que se exijan y se cumplan sus derechos humanos, sus oportunidades en Europa, en los Estados Unidos y por supuesto en varios países de Hispanoamérica y América Latina, y entre ellos, por ejemplo, el Ecuador. Eh, es decir, que ya había un feminismo de tipo liberal, de tipo libertario, de tipo liberal, y que de alguna manera estaba en contra del conservadurismo, de los partidos políticos conservadores, de los sectores apegados a la iglesia o a las iglesias tradicionales, eh, pero con Simone de Beauvoir se va a fundar el marxismo feminista, ¿sí? Que es diferente al, al liberalismo feminista o al feminismo liberal, como quieran mencionarlo. Y eso vamos a tratar de abordar el día de hoy en unos 20 a 30 minutos aproximadamente, una media hora, para que ustedes tengan como referencia de lo que vamos a el tiempo que vamos a demorarnos en explicar, en recomendarles fuentes, que ustedes contrasten información, ver los pros y contras. Siempre hay que contrastar información, eso es lo que invito a inculcarles a la investigación. Estos videos que yo hago en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, que les pido que se suscriban al canal y que activen la campanita. Estos videos que hago acá son de índole de reflexión, desde la psicología, con toques de la filosofía. Es decir, que les invito a que se sigan haciendo preguntas, a seguir leyendo, a seguir investigando. Acá yo no pretendo dar respuestas definitivas, ni hago adoctrinamiento ideológico y político, como veo que muchos lo hacen en YouTube. Más bien lo que quiero invitarles a la reflexión. Bueno, vamos al tema. Yo he sacado datos básicos, ¿no? No soy un especialista en esta autora, pero evidentemente hemos visto videos, hemos leído su biografía y les voy a dar algunos datos. Pues ella nace en Francia y vive en Francia entre 1908 y 1986. Es decir, que ya desde su muerte han pasado 35 años, es decir, lo que ella escribió, sus ideas, sus frases. Evidentemente, en 35 años la sociedad cambia, para que ustedes lo tengan este dato. Entonces ya han pasado 35 años desde su muerte y más de 70 años desde sus primeras publicaciones. Y vamos a revisar eso. Bueno, fue criada en una familia de clase media alta, es decir, dirían los marxistas, de la burguesía. Ella es una burguesa de la alta sociedad, de la media alta sociedad francesa, parisina, y pues fue educada en un colegio católico al que ella prácticamente al inicio estaba alineada a esos principios, pero que después, por muchas situaciones,
se alejó del catolicismo y del conservadorismo católico, y evidentemente eso le sirvió para después de escribir muchas de sus obras y dar sus conferencias, etc. Fue una escritora, se formó en filosofía en París, en Francia. Entonces, desde esa perspectiva, ella es una filósofa. No manejaba muchos datos, no manejaba muchas estadísticas, más bien se centró bastante en la filosofía. Pues apegada a los principios marxistas, socialistas, como ustedes pueden ver en la foto de la imagen. Después se sumó en los años, fines de los 50, inicios de los 60, apoyó la revolución marxista cubana. Bueno, en inicios aparentaba no ser marxista ni comunista, pero poco a poco se fue aliando a la Unión Soviética y al comunismo, y ella fue, digamos, apoyó muy cercana a Fidel Castro, al Che Guevara y al marxismo, ¿sí? Por eso es que decimos que ella es la fundadora del marxismo feminista, no del feminismo, ¿sí? El feminismo ya tuvo 100 o 150 años su auge, allá por la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Entonces ya pasaron como 150 años y ella toma las bases de Marx, de Karl Marx, que vivió en el siglo XIX, apegada al socialismo y al comunismo, y también al existencialismo de su pareja, que fue Jean-Paul Sartre, con quien mantuvo una relación de pareja abierta, sin vínculos monogámicos, sino más bien basadas en lo que hoy se conoce como el poliamor o la poligamia de parte y parte. Es decir, que tuvo una relación abierta con el escritor Jean-Paul Sartre, uno de los representantes o el mayor representante de la literatura existencialista francesa de allá de los años 50 y 60 en Europa, en París. Como ya lo dije, fue la fundadora, es la fundadora del marxismo feminista, aunque ya hubo también algunas otras marxistas anteriores que ya habían establecido, pero la que más tuvo relevancia, evidentemente que ha sido Simone de Beauvoir, especialmente en base a sus frases, a sus ideas, a su psicología, a su mentalidad, se basa el feminismo de los últimos 70 años en Europa y en los últimos 30 años acá en el Ecuador y en América Latina, que ha tenido mucho peso. Eh, fun- Fundó el marxismo feminista, el activismo de género, lo que le conocemos hoy como el activismo de género, y es una de las primeras autoras de lo que hoy se llama los estudios de género. Sus críticos lo dirán la ideología de género, porque evidentemente es una ideología política que se centra en estudios sociales, en teorías sociales, sociológicas y antropológicas, y por ende filosóficas también. Entonces, fundó el marxismo feminista del activismo de género, con su obra El segundo sexo, que lo publicó en 1949, y es una suerte de Biblia del marxismo feminista, de los estudios de género, aunque como dice por ahí Roxana Kramer, una youtuber y filósofa, que también tiene su propio canal de YouTube, valga la redundancia, como menciona ella, es un libro bastante mencionado, pero poco leído. Eh, Realmente yo no me voy a hacer el que he leído este libro, que tampoco conozco. Algo hemos investigado, algo hemos conocido a través de fuentes más bien secundarias de la vida y la obra de Simone de Beauvoir. No conozco la obra de primera fuente, sino más bien de fuentes secundarias. No he profundizado en el libro, ojalá en algún momento pueda hacerlo, pero evidentemente sabemos que hay muchos docentes en las universidades públicas en el Ecuador y en América Latina que evidentemente le tienen como la Biblia del marxismo y del feminismo, eh, y de este feminismo radical que estamos viviendo en los últimos 15, 20 años en Ecuador y en América Latina, en otros países hasta más atrás incluso. Bueno, sus ideas fomentaban el victimismo histórico y social de la mujer, ¿sí? Ella generalizaba que la mujer había vivido una exclusión tan fuerte en la historia y en la sociedad, y que evidentemente aculpaba de ser víctima, digamos, aculpaba a los hombres
de generar como víctima a la mujer. Esto fue tomado del marxismo. Sus ideas, muchas tienen que ver con el marxismo. Esto lo menciono en varias ya de mis videos porque Marx fomentaba el victimismo histórico y social del obrero, del proletario, y esos principios tomó Simone de Beauvoir para después hacerle a la mujer como si fuera una víctima de la historia y de la sociedad. Entonces fomentaba este victimismo histórico y social que hoy también lo vivimos, ¿no? A través de un discurso de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que las jovencitas, especialmente millennials y post-millennials, han tomado mucha fuerza y pues cada vez se genera esta lucha, ya no de sexo, ya no de clases como lo promulgaba el marxismo, sino cada vez se promulga la lucha de sexos. Eh, y les invito de paso a una conferencia que tengo sobre la lucha de sexos en mi canal de YouTube. Ingresen, busquen como Elvis Orellana Espinosa, que es el nombre del canal, y junto a ello pongan lucha de sexos y ahí van a encontrar el pensamiento y el análisis que yo hago de la relación entre el feminismo y el marxismo, especialmente del marxismo feminista. Entonces fomentaba esta suerte de victimismo histórico y social de la mujer, tomado evidentemente del marxismo. Ya no se practica o ya no se promueve la lucha de clases como lo hacía el marxismo clásico, sino ahora en el siglo, fines del siglo XX, inicios del siglo XXI hasta la actualidad, se promueve lo que es la lucha de sexos. Entonces cada vez hay más un enfrentamiento entre hombres y mujeres, ya no se les ve como seres complementarios, sino que hay una lucha, ¿sí? Entonces, eso ha promovido el marxismo feminista, ya no la lucha de clases, sino la lucha entre sexos, entre hombres y mujeres. Cada vez hay una lucha brutal en la sociedad y pues con eso se desestructuran parejas, familias y la sociedad en sí misma. Pues Simone de Beauvoir cuestionaba los roles de sexo, o digamos para ella sería género, es decir, que ella decía que es una cuestión cultural que las mujeres estén destinadas a las tareas domésticas y los hombres afuera, a las actividades de ser proveedor. Entonces, ella cuestionó estos roles tradicionales de la mujer de ser la receptora, de ser la que está en el interior, haga su trabajo en las actividades domésticas, y que también, más bien, ella promovía que las mujeres salgan, busquen nuevas oportunidades laborales, rompan con estos sistemas tradicionales, y ella solo se centraba en las mujeres, es decir, que eh, eso ha sido tomado y no ha cuestionado los roles de los hombres, ¿no? Porque los hombres también, por ejemplo, digamos, haciendo una crítica a Simone de Beauvoir, los hombres también han tenido que ser, lamentablemente, durante muchos años, los proveedores económicos de las mujeres y de sus hijos, y solamente se les veía como entes productivos, como entes centrados en el trabajo, no pueden asumir tareas de cuidado de los hijos. Por ejemplo, eh, cuando hay un divorcio, al hombre solamente se le ve como el proveedor económico de pagador de pensiones alimenticias, pero no puede tener un contacto permanente con sus hijos, solamente se le ve al hombre como un, sería como un proveedor económico y como un visitador de fin de semana, incluso a veces de pocas horas, mientras que la mujer sí recibe la pensión alimenticia, a pesar incluso de que muchas de ellas ya trabajan ahora en el siglo XXI. Entonces, estas cosas que estoy diciendo en este momento como paréntesis, eso no lo visualizó Simone de Beauvoir, ni no lo visualizan muchas feministas hasta la actualidad. Entonces, hasta cierto punto, ella cuestionó los roles de género, pero más centrados en las mujeres, es decir, que las mujeres puedan salir, trabajar, tener otras oportunidades fuera del hogar, y más bien asumir muchos de los roles que históricamente han estado cumpliendo los varones. Eh, Sin embargo, ahí yo no veo que las mujeres exijan, o las feministas que siguen a Simone de Beauvoir, no veo que exijan que haya en los ejércitos y en la policía, en los bomberos, en las tareas de albañilería, de manejo de material, de maquinaria pesada, ¿sí? O en las tareas y en los trabajos más peligrosos, no veo que ahí buscan esa igualdad, solo buscan en cargos altos y solo miran hacia la parte alta, pero no miran hacia la parte de estos otros cargos. Por ejemplo, cuando se daña algo
en el hogar, siempre están queriendo que arregle el hombre la gasfitería, cuando se quema el foco, se daña un sistema eléctrico, o cuando se daña el vehículo, cuando cuando se poncha una llanta, siempre piden que el hombre sea el que les ayude y ellas no pueden asumir esas tareas. Entonces ahí no les veo pidiendo ahí mucho asumir esas tareas las mujeres y solamente les piden a los hombres que hagan eso. Entonces, ahí hay todo un tema que yo ya lo reflexiono en otros videos. Por ejemplo, les recomiendo un video mío que se llama ¿Qué es el masculinismo? Y otro video que se llama el MGTOWN, el MG-Town, el MGTOWN, eh, los hombres que siguen su propio camino. Ahí también hablo sobre estos temas, que es un paréntesis a lo que ha planteado Simone de Beauvoir sobre el cuestionamiento de los roles de sexo y de género. También les invito sobre este tema un video que se llama El comportamiento de los hombres y las mujeres. Comportamiento de hombres y de mujeres. Está en mi canal de YouTube. Búsquenlo con ese nombre para que ustedes accedan. Entonces, ahí hablamos de los roles de género, ¿no? Que tanto habló Simone de Beauvoir, pero ella se centró únicamente en cuestionar los roles como si el hombre hubiese reproducido esos roles, pero no solamente la víctima de esto ha sido la mujer, sino también muchos hombres, muchas mujeres y muchos hombres sobre el tema de los roles de género. Entonces, ahí hay todo un tema de debate que algún momento lo reflexionaremos. Entonces ella cuestionó, pero más defendiendo, por supuesto, la perspectiva de las mujeres. Y por eso es que se centraba, era un feminismo centrado en las mujeres. Detestaba a la familia y promovía el aborto, como por eso es que muchas mujeres ahora que utilizan el pañuelo verde que está de moda, promueven el aborto, porque evidentemente algunas dándose cuenta y otras sin darse cuenta, sus ideas son repetidas, son las repeticiones de lo que ya planteaba Simone de Beauvoir. Entonces, todos estos elementos, muchas chicas que hablan del feminismo, que defienden los derechos de las mujeres, no conocen sobre Simone de Beauvoir, por lo menos los elementos básicos. Entonces, esto estoy haciendo justamente para reflexionar de dónde vienen las ideas de estas chicas del pañuelo verde, del feminismo radical que está en este momento en las universidades, que es promovido por ciertos sectores políticos de la izquierda, ¿sí? De esta lucha de sexos que se está promoviendo en la sociedad. Entonces, todo esto proviene de las ideas de Simone de Beauvoir, y entre ellas, detestar a la familia, destruir a la familia, a la pareja, y promover el aborto, ¿sí? El aborto libre, digamos así. Ella era, muchas chicas no saben que ella era pederasta, es decir, que lo que las mismas feministas hoy en el siglo XXI dicen que están en contra de la pederastia, es decir, de el tener relaciones sexuales con menores de edad. En cambio, Simone de Beauvoir era una pederasta, tenía relaciones sexuales con menores de edad, incluso con mujeres, porque ella era bisexual, y pues promovía el poliamor que tanto se habla ahora. Muchas mujeres hoy jamás van a permitir el poliamor. Hoy en el siglo XXI, muchas mujeres no aceptan el poliamor. Y sin embargo, Simone de Beauvoir promovía el poliamor, la poligamia, la poliandria, ¿sí? Las relaciones abiertas para que las parejas puedan tener relaciones sexuales con quien quiera. Esto en un momento se puede profundizar, ¿no? Pero esto es en términos bastante generales. Ella fue una activista del Mayo francés del 68, de la Revolución Estudiantil de esa época. Estos son algunos datos que los dejo planteando acá, mirando sus pros y sus contras, y que muchas de sus ideas hoy en día son asumidas por los colectivos políticos, por las leyes, por los medios de comunicación, por las universidades y por las redes sociales, que muchas chicas no saben, no han estudiado Simone de Beauvoir, y muchas de las ideas de Simone de Beauvoir hoy están siendo replicadas en todos estos espacios de la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta que ella era una bisexual con rasgos de lesbianismo, por eso justamente ella promovía invertir los roles de género, ¿sí? Esto de los roles de género es muy importante, ¿sí? Porque cada vez se promueve que la mujer asuma
cuestiones, los roles del hombre y que el hombre asuma tareas de las mujeres, a pesar de que hay habilidades distintas entre hombres y mujeres, y eso yo lo analizo en otros videos como el comportamiento de hombres y de mujeres, y ese es un elemento fundamental. Por otro lado, ella cuestionaba la biología, ¿sí? Ella creía que el ser humano no se comporta en base a la evolución biológica, a la evolución de las especies, planteado por Charles Darwin, sino más bien estaba en contra de algunos de los principios de la biología de Charles Darwin, de las teorías de la evolución, de las neurociencias, que hoy también en algún momento espero desarrollar más ideas sobre esto, pero aquí están algunas de las obras de Simone de Beauvoir. La Biblia del marxismo feminista actual es El segundo sexo, que fue publicado, es un ensayo publicado en 1949, un libro. En 1955 ella publica un ensayo, El pensamiento político de la derecha, que estaba en contra de la derecha. ¿Sí? Ella era una izquierdista, por eso es que muchas chicas que defienden los derechos de las mujeres, más que defender los derechos de las mujeres, están defendiendo las ideas de Simone de Beauvoir y del marxismo, ¿sí? Y están a favor de la izquierda. En 1967 ella publica la novela, es una novela que se llama La mujer rota. Entonces, estos son algunos de los libros, ella tiene muchos más, pero estos son algunos de los principales. El principal es del segundo sexo, donde se toman las ideas, incluso en las universidades, las licenciaturas de género, los estudios de género, los sociólogos, la sociología, la psicología social principalmente. Entonces, también ustedes si quieren ir a fuentes primarias pueden ir a estos libros, pero si no, pueden hacer como yo. Yo no conozco, no tengo el libro todavía de Simone de Beauvoir, pero me he informado a través de fuentes secundarias. Y aquí les voy a dar otros videos que hablan de Simone de Beauvoir en 13 minutos casi. Cultura para principiantes, Simone de Beauvoir, del canal Encuentro, que ha sido publicado el 8 de enero del 2021 en el canal Encuentro. Y ahí ustedes pueden conocer más de la vida y de la obra de Simone de Beauvoir, que están a favor, digamos, de ella. Eh, Aquí está otro video que es colocado en este canal de YouTube de Ángeles Ormor, que es una española. Ángeles Ormor, como ustedes ven aquí, es un canal de YouTube que habla también de género y de feminismo. Titula este video La lesbiana es un ser superior, Simone de Beauvoir. En 7 minutos ella explica y analiza esta frase de Simone de Beauvoir. Entonces, también les recomiendo que vean. Y en este canal también parece también que hay otros videos sobre Simone de Beauvoir que ustedes lo puedan revisar para que contrasten la información de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Siempre invito a eso porque no somos seres perfectos, cometemos errores, entonces siempre comparen, contrasten información con otras fuentes, con otros canales, con otros libros, con otros autores, con otros youtubers. Ya, y aparte de estos dos canales, también hay muchas autoras que son seguidoras en parte de Simone de Beauvoir. Ahí está, por ejemplo, el activista homosexual y filósofo y psicólogo Michel Foucault, que también es adorado por los sectores de los estudios de género y del feminismo. Betty Friedan, una psicóloga social que también escribió La mística de la feminidad. Esther Vilar escribió un libro, El varón domado. Esther Vilar lamentablemente no es estudiada en las licenciaturas de sociología, en las academias, pero yo recomiendo mucho el libro El varón domado de Esther Vilar. Silvia Federici, también es otra de las autoras, que ustedes lo pueden buscar en YouTube y tienen sus libros. Rita Segato, también otra de las feministas. Todos estos sectores que ustedes ven aquí son feministas y hablan de los temas de género, analizan la temática y son de alguna manera seguidores o seguidoras de Simone de Beauvoir. Camille Paglia, también una homosexual norteamericana que tiene muchos planteamientos sobre el tema. Judith Butler, también una feminista activista homosexual. Warren Farrell, en cambio, él es un heterosexual, un hombre masculinista del movimiento masculinista que también ha escrito muchos libros y que de alguna manera en algunas cosas está de acuerdo con el feminismo, pero sobre todo él defiende los derechos de los hombres. Se inició como feminista, pero hoy es un masculinista y uno de los pioneros de los libros y activista del masculinismo y del derecho de los hombres, que toma ciertos principios del feminismo, pero también defiende los derechos de los hombres.
Paul Beatriz Preciado, también un transexual, transgénero, filósofo de español, que ahora se considera transgénero, nació como mujer, ahora es transgénero. Y Darío Zagragber, que de Argentina, que también es un filósofo que promueve mucho el tema de género, del feminismo. Entonces, estos de aquí son personajes que ustedes los pueden buscar en libros, en las redes sociales, en el internet y en YouTube, sus entrevistas, sus conferencias, y son seguidores de los principios fundados por Simone de Beauvoir, analizando muchos de estos temas. Hay muchos más, pero estos son algunos de los principales que yo siempre recomiendo en mis videos. Ahora, también hay youtubers que son críticos con Simone de Beauvoir, analizan y critican también a Simone de Beauvoir, y aquí les recomiendo también la otra cara de la moneda, digamos. Es el canal de Roxana Kramer, el video este se titula Desmontando a Simone de Beauvoir, que ha sido colocado el 6 de diciembre del año 2020, dura 22, casi 23 minutos, Desmontando a Simone de Beauvoir por Roxana Kramer, que les recomiendo para que vean las críticas a Simone de Beauvoir. Otro video muy crítico, más radical, es este video que dura casi 17 minutos, Simone de Beauvoir, la ideóloga del mal, ¿sí? Este es un canal que se llama Uno Más del Patriarcado, es un canal muy, muy bueno, muy interesante, es del movimiento MGTOW, ¿sí? MGTOW, como quieran pronunciarlo. Les recomiendo también este canal, al igual que el de Roxana Kramer, son dos canales muy importantes para conocer la otra cara de lo que nos ha vendido Simone de Beauvoir y el feminismo radical o el marxismo feminista. Entonces, Uno Más del Patriarcado, Simone de Beauvoir, la ideóloga del mal, titula este video de 17 minutos, colocado el 4 de septiembre del año 2020, para que ustedes vean las críticas a Simone de Beauvoir. Otros críticos de Simone de Beauvoir están en pantalla: Christina Hoff-Sommer, Luan Brizendine. Luan Brizendine es muy buena, es una neurocientífica, psiquiatra norteamericana que tiene dos libros, El cerebro masculino y El cerebro femenino. Ella desde la biología, desde las neurociencias, que es la parte que les falta justamente a los estudios de género y al feminismo radical, ella en estos dos libros dice que hay diferencias entre hombres y mujeres, porque su cerebro está estructurado bioquímicamente de otra manera, y por eso es que hombres se comportan de una manera y las mujeres de otra forma. Entonces, seguramente muchos sectores feministas dirían que Loan Brizendine es una sexista, es una machista o es una persona que odia al feminismo. Pues sus libros desde las neurociencias, desde la biología, creo que son importantes. Y también a Loan Brizendine lo pueden seguir en YouTube, me parece muy interesante. En algún momento profundizaré sobre su biografía y su obra. Luan Brizendine. Síganle en YouTube. Giovanna Carril también tiene un canal de YouTube que se llama, así mismo como su nombre. Ella es una defensora de los derechos de los hombres en España, que les recomiendo que vayan a su canal de YouTube y vean sus análisis criticando a los excesos del feminismo radical y del marxismo feminista. Roxana Kramer ya mencioné, también su canal es muy bueno para que ustedes estudien el tema. Axel Kaiser también es un liberal, un politólogo, abogado, filósofo y escritor chileno, que tiene unos videos que se llaman La tiranía de la igualdad, que son muy buenos como analiza la temática del género, de la ideología de género y los estudios de género. Axel Kaiser. También tenemos a Gloria Álvarez, también una politóloga liberal, que analiza mucho los temas de género, críticos contra Simone de Beauvoir y contra los estudios de género, Gloria Álvarez. Y en la parte de abajo, los de arriba son más liberales, de centro izquierda, del centro, de centro derecha, pero en la parte de abajo van a ver ustedes gente más apegados al conservadurismo, a la derecha y a la derecha extrema, eh, otros apegados al paleoliberalismo, como por ejemplo el canal de YouTube de Fernando Fuentes Pinzón, que también se titula El Pica Libro. Ustedes lo pueden seguir a Fernando Fuentes Pinzón, búsquenlo en YouTube y vean sus críticas a la ideología de género. Agustín Laje, yo creo que no tiene mucho que ser presentado, tiene su propio canal de YouTube, muchas entrevistas contra la ideología de género. Él dice que no hay nada de científico en el tema de género, es un crítico opositor a Simone de Beauvoir y a todas las feministas, especialmente a partir de Simone de Beauvoir. Agustín Laje, un paleolibertario,
que lo pueden seguir sus análisis en YouTube. Pablo Muñoz Iturrieta, de igual manera, tiene su propio canal de YouTube, al igual que Mamela Fiallo, una ecuatoriana, una mujer interesante, que respalda de alguna manera al, lo que hoy se conoce como el machismo o al embrismo, ¿sí? Eh, es una paleolibertaria apegada al conservadurismo, que lo pueden seguir también en YouTube, sus conferencias, sus análisis, sus entrevistas, Mamela Fiallo. Es muy interesante también para que ustedes contrasten la información. Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense, también le pueden seguir en YouTube, tiene varios libros y está en contra del tema de género y de Simone de Beauvoir. Tania Lucelli, en cambio es una youtuber, una influencer, una modelo, que da consejos a las chicas y que sus ideas van en contra justamente de el feminismo radical. Ella es una promotora, yo diría, del embrismo radical. Según mis análisis, mis hipótesis, mis teorías, ella es una embrista, promueve el embrismo radical. Algún rato haré un video sobre Tania Lucelli que me parece interesante y pues también le pueden seguir en YouTube. ¿Sí? Ella no es una académica, no es ninguna filósofa, más bien es una youtuber, una influencer, pero para analizar el embrismo creo que es muy interesante Tania Lucelli, es del opuesto, todo lo contrario casi de Simone de Beauvoir, porque ella promueve el embrismo, Tania Lucelli. Y aquí están otros videos que yo ya he desarrollado sobre Simone de Beauvoir, que pueden también buscarlo en YouTube. Les voy a dejar estos 4 videos que les voy a mencionar a continuación. Ya hablo yo de Simone de Beauvoir y les voy a dejar en la parte de la descripción. Simone de Beauvoir versus Ayn Rand. Lo coloqué el 26 de enero del año 2021 en mi canal de YouTube. El siguiente video que analizo es Simone de Beauvoir versus Esther Vilar. Lo coloqué el 2 de agosto del año 2021 en mi canal de YouTube. Otro video que les recomiendo se llama Mujeres odiadas por el feminismo y lo coloqué el 27 de enero del 2021 en mi canal de YouTube. Finalmente, este video que es muy interesante, lucha de sexos y post-marxismo. Este es un video muy bueno para entender cómo se vincula el marxismo con el feminismo radical y lo coloqué el 26 de noviembre del año 2020. Estos videos les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción. Y también ahí ustedes ven en pantalla mis redes sociales y mi número de teléfono. Suscríbanse a mi canal de YouTube, principalmente como Elvis Orellana Espinosa, y activen la campanita. Con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Chao, chao.